En este video vamos a calcular el volumen de un cilindro a partir de cierta información dada. Iniciemos. Se nos indica que el área lateral de un cilindro circular es de 120 pi centímetros cuadrados y que la altura de dicho cilindro es de 15 centímetros. Con esta información se nos pide calcular el volumen. Tengamos en cuenta que cuando nos hablan de área lateral, significa que nos están hablando de toda esta superficie que se encuentra en el cilindro y no incluye las bases. Esa es el área lateral. Se nos indica que es igual a 120 pi centímetros cuadrados. También se nos indica que este cilindro tiene una altura de 15 centímetros. Y se nos pide calcular el volumen. Entonces, como vamos a calcular el volumen del cilindro, debemos escribir la expresión con la cual vamos a hacer dicho cálculo. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ahora debemos preguntarnos si con esta información que nos brinda el ejercicio podemos hacer uso de la expresión del volumen. En primer lugar, conocemos de que el número pi lo vamos a trabajar como 3,14. Por lo tanto, este valor lo conocemos. También notamos de que nos dan la altura del cilindro, 15 centímetros, pero apreciamos de que no conocemos la medida del radio. Esto significa que primero tenemos que hallar el radio para poder hallar el volumen. ¿Cómo hallamos el radio? Se nos indica que el área lateral del cilindro es 120 pi centímetros cuadrados. Con esta información podemos hallar el radio y también pues tengamos en cuenta la altura, que son 15 centímetros. Como acá se nos está indicando área lateral, entonces escribamos la expresión del área lateral y allí podremos encontrar el radio. Tenemos que el área lateral es igual a 2 por pi por radio por altura. Entonces aquí puedes observar que se encuentra el radio y como conocemos el área lateral, entonces solamente despejando podremos hallar el valor del radio. Bien, ¿cómo hacemos uso de la expresión para poder hallar radio? Vamos a hacer lo siguiente. El área lateral ya nos la están indicando que es igual a 120 pi. Acá también vamos a tener en cuenta lo siguiente. El número pi lo están dando expresado en el área lateral. O sea, no se está multiplicando por 3,14. Entonces, vamos a dejarlo expresado porque así nos facilita mucho al momento de simplificar. Tenemos que 120 pi es igual a 2 por pi por radio por la altura, que es igual a 15. Como necesitamos hallar el valor de radio, tanto el 2 como pi como 15 tenemos que despejarlos, tenemos que pasarlos al otro lado del igual. Estas tres cantidades están multiplicando, por lo tanto pasarán a dividir. Tenemos que 120 pi se va a dividir entre 2 por pi por 15. Y ese será el valor de radio. Nótese que tenemos el número pi en el numerador y el denominador. Esto significa que yo lo puedo simplificar y quedarme solamente con las cantidades. O sea que el radio será igual a 120 dividido entre 2 por 15, que es 30. Y al hacer esta división obtenemos que el radio es igual a 4 centímetros. Ya hemos hallado el valor de radio. Podemos calcular el volumen porque ya tenemos todos los datos. Entonces nos devolvemos a la fórmula del volumen.
en donde el volumen es igual al número pi, que es 3,14, multiplicado por el radio, que es 4, y está elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 15. En primer lugar, tenemos que calcular la potencia para luego multiplicar. Es decir, que tenemos 3,14 por el cuadrado de 4, que es 16, y esto se multiplicará por 15. Entonces, hacemos una sola multiplicación para hallar el volumen del cilindro. Multiplicaremos 3,14 por 16 por 15 y obtenemos que el volumen del cilindro es igual a 753,6. Acá le vamos a colocar la unidad de medida, que es centímetros, y como estamos hablando de volumen, esta unidad debe estar elevada al cubo. Y así hemos calculado el volumen del cilindro de nuestro ejercicio. Nos veremos en un próximo video. Chao.